nos vamos de ruta turística. Nuestro primer destino será el mercado de Maiclon. Para ello lo que tenemos que hacer, nosotros por lo menos hemos cogido un Grab porque nos salía bastante más económico. Hemos llegado a la estación de minivans de Mochit y de ahí vamos a la línea D, que es donde estamos ahora, a comprar los tickets. Comenzamos. Y ubicada a 80 kilómetros de Bangkok, es famoso por ser un mercado que lo atraviesa el tren. Y hoy en Zapatillas por el Mundo estamos en el mercado de Maiclon. Una vez que llegamos a la estación, apenas tenemos 5 minutos de recorrido andando, así que venga, a darle a la pata. Si eres de los que te molestan los sitios estrechos y tienes un poquito de claustrofobia, quizás este sitio no sea para ti, porque aquí tienes que ir bien pegadito con el vecino. Es muy estrecho todo y mucha gente. El mercado de Maiclon existía antes que las vías del tren. Cuando se decidió crear estas vías, los lugareños dijeron que, bueno, pues que se adaptaban y que convivían con esta historia de tener que levantar su puesto 8 veces al día. Y parece que han aprendido bien la lección. ¿Y quién dice que por aquí ha pasado un tren a escasos centímetros de donde tienes tu negocio? Pues es posible, solo es posible aquí en Maiclon Market. Eso sí, una vez que el tren marcha, las vías del tren se despejan y así hasta la próxima hora. Así que si te gusta ver esto un poco vacío, no es mal momento una vez que se marche el tren y aparezcas por aquí. Esta mujer que veis aquí detrás se ha hecho muy famosa por un vídeo viral que se ha publicado en China, así que todo el público chino se acerca aquí a que le abra un poco y bueno, se lo venda con ese arte que tiene ella. Por Maiclon y ahora nos vamos al mercado flotante. Para ello puedes hacer la visita el mismo día porque apenas hay unos 6 kilómetros de distancia. Vamos a buscar el medio de transporte adecuado para llegar para allá. Pues lo que os decía, 120 bahts y aquí vamos sentados y directos para el mercado flotante. Con nuestra conductora, chica. Ubicada a 80 kilómetros de Bangkok, es una excursión perfecta para un día. Abierto sábados y domingos de 12 a 21. Es considerado uno de los mercados flotantes más auténticos de toda esta zona. Y en Zapatillas por el Mundo estamos en el mercado flotante de Amphoe.
comercializaba con frutas y verduras. En la actualidad pasa por ser un reclamo bastante turístico. De helados, pues aquí lo tienes. No puedes dejar de venir aquí y no pasar por todos los canales. Opciones tienes varias, desde bote compartido que te saldrá pues unos 50 bahts por cabeza, hasta lo que hemos hecho nosotros, que tenemos por 50 minutos el bote para nosotros solos. El coste, 400 bahts. No te dejes engañar por los primeros, tira un poquito más hacia adelante porque encontrarás alguno que te haga un precio justo. Y por la noche esto coge otro color porque se cogen su karaoke y se ponen a cantar en plena calle. ¿Te gustó este vídeo? Pues ¿a qué esperas? Dale al like y déjanos un comentario. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal,